Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos cordiales para todos. Mire qué bueno, pues seguimos de visita en el canal del pastor Luis Ángel Díaz. Como nos sentimos tan cómodos de estar en este espacio, colaborando con él y presentando ese esfuerzo, el trabajo que ha realizado durante no solamente el año anterior, sino que durante toda su vida, que ha ido aportando y que la ha involucrado en un solo libro, pero no solamente en un libro, sino que también en sus prédicas y en su compartir para que usted vea, crezca, para que usted escuche y crezca, lea y crezca. Así que vamos a continuar con esta dinámica de visitar en este canal y platicar con él para conocer más detalles sobre su labor. Pastor, nuevamente, un gusto saludarlo. Bueno, gracias. Realmente es una verdadera bendición el poder tener estos tiempos de reflexión, sobre todo porque siempre habrá más de alguno que necesita escuchar este tipo de reflexiones para poder hacer lo que Dios le ha llamado a hacer como líder. Todos somos líderes, Claro, y hay que alimentarnos en cuanto a eso. Algunos lo desarrollan mejor que otros, ¿verdad? Sí, depende lo que mencioné en la entrevista de la semana pasada. Todo depende de nuestra capacidad de amar a Dios. ¿Cuánto lo amamos? ¿En qué medida? Eso determina básicamente todo. Para el líder cristiano es válido esto. Bueno, vamos a abordar en los próximos minutos un tema vinculante con la familia pastoral y la formación específicamente en el hogar. Sí. Creo que nos va a ayudar pues, a todos en términos generales. Pastor, ¿cómo es que las crisis dan cabida o abrimos los espacios a las crisis en el hogar y a veces las creamos, pero no se nos ocurre cómo solventarlas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, fíjese de que este es un proceso que lamentablemente es como un círculo vicioso. Todo empieza en el hogar. Claro. Todo. Es decir, en el caso suyo y mío, nos formamos en un hogar. Uh-huh. Este hogar tenía una cultura, tenía una forma de vida, tenía una manera de pensar y tradiciones, etc. Todo eso fue vaciado en nosotros desde pequeños. Ahora, el problema es que la mayoría de padres y madres no son conscientes que ese es trabajo de liderazgo. Y no le toman importancia, sino que se concentran solamente en llevar comida a la casa, en tener un lugar donde vivir, en tener el mobiliario básico necesario, en tener ropa, etc. Pero no trascendemos a otros asuntos. ¿Qué sucede? Lo que se da es que lamentablemente la formación emocional, la formación física, la formación psicológica, la formación mental de los hijos no está siendo debidamente instruida. Por lo tanto, frente a las crisis que suceden en el hogar, lo que va a reaccionar cada uno es en base a lo que está aprendiendo. Uh-huh. Y si no está aprendiendo nada, digamos, nada positivo en el área emocional, pues lamentablemente no va a saber enfrentar los problemas. Mire, pero ahí hay vamos a decirlo, hay un paradigma que habrá que romperlo, quizás ese paradigma, porque muchos pensamos, vaya, voy a tener mi familia, voy a crecer y voy a tener mis hijos. Sí, pero usted lo acaba de decir, esto es una responsabilidad. Sí. Y a partir de ahí es el primer liderazgo que desarrollamos, pero no lo vemos así, pastor. Es que ese es el problema, no se mira así. Ajá. Es decir, papá y mamá no se le ocurre que los niños que están ahí van a ser grandes o medianos o pequeños líderes, Uh-huh. dependiendo de la experiencia que nosotros como padres les proveamos en la casa. Claro. En la casa, nosotros tenemos que aprender principios y valores. Se enseñan, pero no es lo suficiente. Pero también se enseñan otro tipo de conductas que no son positivas, formas de pensamiento que lo vuelven a uno incapaz de poder enfrentarse a la vida. Entonces, acá nosotros tenemos una lamentable falta de conciencia de parte de los padres, y aparte de esto también se suma el problema de que casi ningún padre busca asesoramiento.
Sí. Miren las iglesias cuando hacen eventos para familia, solo que provean una programación bien atractiva y que lleven algún salmista bien reconocido, la gente llega, pero en sí por la enseñanza familiar son pocas personas. Yo conozco de gente que no le gusta asistir a conferencias de familia porque les tocan la llaga. Es decir, los lastiman en sus áreas débiles y no les gusta. Estamos luchando contra el machismo en las iglesias locales, porque a pocos hombres les gusta que se nos digan las verdades. Y solo el machismo, pastor, porque también hoy en También el día, feminismo. sí, También ya no el feminismo. solamente para repartir responsabilidades, pues Sí, no solamente decir que los hombres somos los que ya no queremos, sino que claro, también ahora claro. la parte Bueno, femenina, ¿verdad? el feminismo propiamente dicho, o más bien dicho, lo básico, pues, no riñe con el evangelio. Ujú, El problema son los extremos, exacto. ya cuando se ha ideologizado. Sí. Entonces ahí sí, ya hay un problema. Pero generalmente se debe más el problema con los hombres, Mm. porque si usted nota en la gran mayoría de iglesias el número de hombres que se congregan son bien pocos, Sí, es cierto. muy pocos. Eso significa que el hombre no tiene conciencia de que debe de estar donde se le da la instrucción bíblica. Y no lo hace porque lamentablemente no le gusta que le señalen los errores. Bueno, y en unas congregaciones que podrían haber 3,000, 5,000 o un poco más, a la hora de eventos como el que usted mencionaba de parejas, quizás lo más que podrían haber son que 50 parejas, lo mucho, Sí, pues. sí, sí. Y las demás que de vacaciones. O sea, no le gusta, Sí. no le gusta ese tipo de actividades. A ver, Entonces, una pregunta, perdón. ¿Es un cliché el decir la familia es la primera escuela? fíjese que no, realmente es la realidad. La familia nosotros la podemos ilustrar con varias figuras. Esa es una. La familia es una escuela. Ujú. Eh, También nosotros podemos utilizar la figura de la iglesia. Sí, La familia es básicamente la primera iglesia. Todo padre y toda madre cristiana, su primer espacio espiritual es el hogar. En ese sentido es su primera iglesia. Entonces, en este caso, la escuela o la familia como escuela ya implica que los padres son maestros. Y ese porque enseñan. concepto lo encontramos en Deuteronomio 6, porque culturalmente el pueblo judío le asignaba una tarea de enseñanza a los padres, Ujú. porque en Deuteronomio 6 nosotros encontramos la práctica del hogar en esa época. En ese tiempo no habían escuelas. Sí habían reuniones educativas, por supuesto, pero propiamente escuelas. Era en la casa que los niños aprendían a escribir, aprendían a leer, aprendían la ley de Moisés. Ujú. Entonces, bíblicamente nosotros tenemos ahí que el hogar justamente funcionaba como una escuela. Ahora, con el desarrollo de la cultura humana, pues las cosas han ido cambiando y ese rol los padres no lo perciben, no lo toman en serio. Inclusive hay algunos que ni a las escuelas aparecen, los profesores les mandan a llamar, pero no, yo no tengo tiempo para eso, porque no se sienten parte del proceso educativo de los hijos. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Esa parte creo que es interesante y lo vamos a plantear del punto de vista, en estos días estamos iniciando el año escolar Sí, y también hay que poner, como dicen, barba sobre remojo, pues, porque de una u otra forma, si estamos hoy conversando con usted, pastor, planteando este punto relacionado con que la familia es la primera escuela, a ver, ¿cómo integrar esta parte o abrir esa
esa responsabilidad directa de los papás, porque yo veo, he conocido casos particulares de papás que son, creo que lo voy a decir de esta forma, son espirituales. Todos saben que existen, pero nadie los ve, ¿verdad? Sí. Entonces, el papá ahí está y cierto, da su aporte, pero no tiene contacto físico con el hijo o con la hija. No le dicen, mira, hay que hacer esto, sino que más bien se limitan a, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, portate bien, te veo más tarde. Y se acabó la comunicación. Esto genera evasión. Es un grave problema. Aquí entra ya la parte de las generaciones. Lamentablemente hay padres e inclusive madres que no desarrollan comunicación con sus hijos. Y esto hace que todos callen. No hay conversación, no hay nada que hablar. Y esto es cultural, Sí. ¿verdad? Lamentablemente. Y ese patrón se sigue repitiendo. Hay hombres que no sienten la necesidad de hablar casi con nadie. Inclusive ni siquiera con la esposa. Menos con los hijos. Y ese bloqueo en la comunicación perjudica el desarrollo de los hijos. Claro. Si realmente las relaciones de los seres humanos se desarrollan platicando. Sí. Y el contacto físico que usted acaba de señalar, eso es indispensable. Mire la naturaleza humana, cuando los niños recién han nacido, esos niños pasan buena parte de su tiempo en los brazos de mamá. Y si llega papá, en los brazos de papá. Los niños se duermen en el pecho de papá, se duermen en los brazos de mamá, se duermen abrazados, porque la naturaleza humana así es. Entonces, cuando los padres no hacen uso de este tipo de comunicación, que básicamente es comunicación verbal y no verbal, bloqueamos el desarrollo de relaciones de confianza y profundas con los padres y las madres. Y esto termina afectando el desarrollo del liderazgo de los hijos, porque resulta que uno de los pilares del liderazgo es la comunicación. Y cuando no hay comunicación, se destruye cualquier proceso educativo que lleve como objetivo desarrollar el potencial del liderazgo de los hijos. Hay padres que lo que hacen es regañarlos, prohibiciones. Pero el texto de Deuteronomio 6, todo ese capítulo, y sobre todo el texto que dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón, eso ya implica una transformación. Los padres no vamos a poder formar liderazgo en nuestros hijos si no estamos transformados por dentro. Si la palabra no ha provocado un cambio real en nosotros, nuestra enseñanza será simplemente superficial. Y ahí dañamos a nuestros hijos. Entonces, ahí tenemos un gran problema, pues, que tiene que ser corregido. Bueno, obviamente cuando esto ocurre hay vacíos, porque muchos papás son llamados a las escuelas o a lugares como por decir, mire, su hijo no se ha portado muy bien o hay algún tipo de problema. Y cuando van a las iglesias, reproducen la misma situación. Sí. Entonces vemos carestía de liderazgo en ese sentido. Y no hay como una responsabilidad, no solamente por el hecho de servir, sino que por lo que ha sido transmitido en su casa para poder también compartirlo con los demás. Pero ¿qué voy a dar yo, pastor, si no he recibido mayor cosa en la casa? Sí, fíjese que esto de los vacíos, como he señalado antes, este es un círculo vicioso. Sí. Los padres dan lo que tienen y lo que son. Y si los padres no le ponemos atención a nuestros propios vacíos, lo que vamos a hacer es enseñárselo a los hijos. Claro. Y la enseñanza la hacemos a través de los castigos que imponemos, a través de las palabras que repetimos, a través de los principios que nosotros mismos mencionamos. Si hay, por ejemplo, un miembro de la familia, y en este caso es una mamá, que dice, bueno, yo no necesito de este hombre para criar a mis hijos. Ya eso quedó en la mente, destruye prácticamente lo que es el círculo familiar. Y así como ese refrán, porque vienen a quedarse como refranes, se siguen repitiendo otros más. Así que a la hora de que los hijos llegan a las iglesias, llegan a las escuelas, ya llegan traumados, claro, ya llegan afectados mentalmente, ya sus principios y valores no son los que van a resistir al problema real de la vida.
y van a empezar una relación básicamente fracturada. No van a poder tener amigos porque en su casa no les enseñaron el valor de la amistad. Pero pastor, no nos demos por vencido. ¿Cómo los hogares pueden nuevamente convertirse o pueden volver a ser semilleros de liderazgo? Fíjense que en este caso las iglesias tenemos una tarea importante y específicamente los pastores. Los pastores somos conscientes de los problemas y vacíos que hay en los hogares, pero no siempre el pastor tiene la responsabilidad o no se siente responsable de asumir esta función. Así que, de manera directa, el cuerpo pastoral de una congregación o de una denominación o de todas las iglesias de un país determinado, somos responsables de orientar a los padres y a las madres en esta tarea abandonada y sobre todo enfocarnos basados en la palabra, porque en la Biblia hay suficiente argumento al respecto. Es más, el rol de los padres bíblicamente no solamente es maestro, también es sacerdote, también es quien tiene que promover los principios y valores espirituales. Entonces, la primera acción clave es que las iglesias retomen esta tarea de reeducar a los padres, porque las formas de pensamiento que los padres tienen al llegar a las iglesias no son las correctas. En ese sentido, entonces, tenemos que poner como base la palabra de Dios para luego enseñar. Y luego la siguiente acción indispensable es que los padres quieran. Los padres tenemos que querer el desarrollo del potencial nuestro y de nuestra familia. Se vuelve clave la disciplina. Todas las cualidades de carácter, porque también tiene que ver, aparte de la disciplina, tiene que ver esa capacidad de aceptar el cambio. Cuando no aceptamos el cambio, la mayoría de padres, sobre todo cuando ya son bien adultos, sencillamente se resisten. A lo mejor no dicen nada, no son irrespetuosos, no le faltan el respeto al pastor. Pero cuando el pastor dice, hermanos, quiero darles una instrucción acerca de cómo ser mejores padres y madres, no llegan. Entonces, ¿qué significa? De que no quieren someterse al proceso. Por lo tanto, la voluntad de parte de los padres es clave en este proceso. Y por supuesto, los pastores tenemos que hacer conciencia en la nueva generación para que tomen los valores correctos y puedan generar al interior de sus futuros hogares un mejor ambiente que propicie el desarrollo del liderazgo de su propia descendencia. Creo yo de que así nos ha tocado a muchas familias que no venimos de familias cristianas. Nos ha tocado romper con el patrón cultural que tenía prisionero, digamos, a ese espíritu que Dios creó como un líder. Entonces, la labor de la iglesia y la forma en la que los padres ven el esfuerzo de reaprender, esto es determinante. La familia debe de juntarse nuevamente porque da la impresión que están dispersos básicamente. Hay mucha división. Fíjese que hay un factor que genera bastantes problemas en las familias y es el desacuerdo. El desacuerdo y el mal manejo del desacuerdo, sobre todo, es lo que hace que se dispersen, se dividan. Hay diferencias de opinión que no están siendo bien procesadas. Imposición de estilo, ¿verdad? Sí, su forma de ser, su estilo de cómo manejar las cosas impacta en esto. Pero ese factor, el desacuerdo, está generando muchos problemas. Tan así que la esposa piensa de una forma, el esposo piensa de otra forma, no hay acuerdo entre ellos, se genera un conflicto, un pleito, se genera una herida, se generan divisiones, lo mismo sucede con los hijos, lo mismo sucede con las hijas, porque hay diferencias entre varones y hembras. Hay dualidades, ¿verdad? Sí, y aparte de esto, también se suma lo que culturalmente cada grupo de edad ha heredado. Es decir, los que nacimos hace 40, 50, 60 años, tenemos patrones culturales de esa época. Y los que están naciendo ahora están teniendo patrones culturales de esta época. Sí. Entonces, ¿cómo conciliar
si realmente la cultura no es la misma. Dicen que el error que se marcó es que nos preguntaron a nosotros, ¿y vos qué opinás? Ajá. Y antes no se preguntaba absolutamente nada, sino que No, era no, vertical todo, ¿verdad? Era vertical. Ajá. Y si uno hablaba, pues Sí. había que cuidarse de las Solo con consecuencias. miradas ya sabía uno lo que le iba a pasar o lo Sí. que se avecinaba, ¿verdad? Entonces yo creo que también ahí juega un importante papel el estilo, Sí, la forma. Pero lastimosamente hay dualidades porque mientras mamá piensa y cree de una forma, papá hace lo mismo. sí. Y quienes quedan en medio son los chicos. Son los chicos. Hay que reeducarse, y este es un llamado a todos los papás y mamás. Tenemos que reeducarnos y sobre todo retornar a los principios y valores bíblicos, porque hay que desmontar todo lo viejo que no está funcionando. Bueno, yo le voy a dejar una pregunta para que me la conteste, porque vamos a tener que volver a encontrarnos. Y yo quiero saber, pastor, ¿qué opina usted de una escuela para padres? Pero no una escuela para padres sencilla y como la conocemos que vamos a recibir notas. No, una escuela para padres totalmente diferente. Así que le voy a dejar eso para que en el próximo espacio comencemos por ahí y ahí vamos a ir Excelente. desgranando más ideas. Así es que gracias por estar en el canal del pastor. Aquí estamos de visita nosotros nada más, no crean que aquí vamos a quedarnos, no, ya el pastor en breve volverá con ese espacio potencial que tiene de compartir la palabra de liderazgo con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.